Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de los Hechos. El día de hoy estamos abarcando todo el capítulo 10, así que bienvenidos. Bien, pues toma ahí tu Biblia, vamos a la lectura, al capítulo 10, vamos al versículo 1 y dice así, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Bueno, aquí ya desde el versículo 1 estamos entrando a una nueva historia, ¿verdad? Una nueva etapa también aquí de la iglesia. Cornelio, estamos hablando de un soldado romano, de un comandante. Pero vamos a empezar con esta introducción. Recuerden que Pedro, apóstol de Jesús, de Jesucristo, llamado a la predicación, pero a los judíos, ¿verdad? Lo encontramos ahí desde el capítulo 2. Ya en el capítulo 8-9 encontramos a un Pedro que está predicando a los samaritanos. Está confirmando en Samaria a muchos hombres y mujeres que están viniendo a Cristo. Está Samaria, ¿verdad? Pero ahora a partir del capítulo 10, él está comprendiendo que entonces el programa llamado Iglesia, el nuevo programa que Dios está haciendo, también Iglesia, ahora está comprendiendo también ¿a quién? A los gentiles. Y en este caso es el primer gentil que se está bautizando y es Cornelio. Así que vamos a hablar un poquito de su historia, muy interesante. Dice que Cornelio era un hombre llamado, más bien es un hombre que es un centurión. Centurión es que está a cargo de 100 soldados. 100 soldados romanos, dice aquí, de la compañía llamada La Italiana. Esta compañía o esta corte normalmente está compuesta por 600 soldados. 10 cortes de esta forman una legión, se puede decir. Así que este centurión es importante, tiene un cargo importante, tiene por lo menos a 100 soldados a su cargo. Y por lo tanto va a ser una influencia. Pero fíjense quién es este hombre. Versículo 2 nos da mucha luz. Dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿De qué le habla esto? Ya cuando la Biblia resalta ciertas características de una persona es porque, bueno, hay una evidencia, ¿verdad? De que amaba a Dios, de que estaba en búsqueda de este Dios, de que realmente se puede decir para nosotros socialmente es una persona buena. El único detalle es que era romano, quizá para un judío, que era un soldado. Y bueno, hay otro pasaje aquí mismo, vamos a buscarlo, es el versículo 22, que todavía se agregan más cosas de él. Dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, dice, y quien tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Entonces, es bueno, es una persona que tiene temor de Dios, o sea, reconocido incluso entre los judíos que tiene un buen testimonio. Estamos hablando de que es una persona que sinceramente, que honestamente está buscando a Dios. Al igual que cuántas personas como tú y como yo en algún momento estuvimos buscando a Dios, o tus familiares, o los que a lo mejor tú mismo, los que estaban buscando a Dios, pero faltaba algo, ¿verdad? Algo le faltaba a este centurión, algo le faltaba, y ese era encontrar el verdadero camino a la salvación, y ese es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, es ese camino que lleva a la salvación. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso está en Juan 14:6. Cornelio tenía Cornelio tenía todas las características sociales como una aceptación, ¿verdad? Pero le faltaba la más importante y era la de Dios. Ponerse a cuentas con Dios, que su pecado sea borrado, limpiado, y eso solamente a través de Cristo. Tú podrás ser bueno, yo podré ser bueno, pero eso no me da la salvación. El ser bueno no nos salva. El que el centurión sea muy bueno no le va a salvar. Necesitaba a quién? A Cristo en su corazón. Necesitaba a Cristo. Así que vamos entendiendo, dice ahí versículo 3, dice, vio claramente en una visión, como a la hora novena, la hora novena es las 3 de la tarde, bueno, esta hora ya en otras escenas, ¿verdad? Parecido a esta hora, la hora novena, generalmente esta hora es la hora donde el judío también se reúne para orar. Dice, la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué nos habla este pasaje? Nos está hablando que su vida, su testimonio, su verdadera honestidad y sinceridad con que lo hacía, realmente para agradar a ese Dios, y aunque a lo mejor él no tenía la información completa sobre la salvación, quizás sobre la expiación de sus pecados, él lo hacía
como a lo mejor, no sé si él acostumbraba con los dioses paganos, pero realmente lo hacía para el Dios verdadero, lo hacía honestamente. Y es ahora que Dios lo está buscando, dice, ha escuchado Dios, ha visto Dios cómo lo haces, cómo tu honestidad, tu sinceridad. Por lo tanto, no es que lo merezcas, no, sino que Dios ya dice, listo, ya lo ha escogido para salvación. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Listo, Dios ahora está recordándolo para salvación. 5. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene la casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y pues de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta normalmente son las 12, es el mediodía, sexta, de hecho de ahí la palabra siesta, la siesta, cuando tenemos una siesta, ¿verdad? Por la hora sexta, que son las 12, mediodía. Dice ahí, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio al cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Volvió a ser recogido. Bueno, aquí podemos hablar de algunas interpretaciones. Yo creo que ahí en lo personal o lo más común y lo más aceptado el día de hoy, no nos está hablando explícitamente de que en la ley, ustedes recuerdan en la ley judía, sobre todo en Levítico y en Deuteronomio, no vamos a ver aquí los pasajes, pero sí está en Levítico 11 y Deuteronomio 14, donde se habla del alimento para el judío, para el pueblo escogido de Dios. Yo como médico te puedo decir que cuando yo leía esto, yo veía cómo el Señor pues verdaderamente los estaba protegiendo de tantas cosas que algunos alimentos pues pueden contener, sobre todo para daño genético, sobre todo para problemas hormonales, daños a algunos órganos. Hay ciertos alimentos que contienen algunos minerales que no son muy buenos para la salud. Hay algunos alimentos que contienen demasiado colesterol, es un colesterol en exceso de algunos alimentos que, pueden dañar la genética, pueden dañar a las siguientes generaciones. Por lo tanto, parece ser que en Levítico y Deuteronomio encontramos que Dios estaba protegiendo al pueblo físicamente, en salud, en su genética, porque obviamente de ahí nacería también el Mesías. Y claro, y seguir hasta la fecha, el día de hoy, estamos hablando de que se escribió quizá Levítico y Deuteronomio cerca o alrededor de 3000 años, 3000 y algo, pero como hasta el día de hoy los judíos han conservado esto, ¿verdad? ¿Por qué? Por obra de Dios, y Dios los está protegiendo. Este pasaje no está hablando específicamente de que ahora el judío, pues esa ley se quita y ahora puede comer de todo. Tú le puedes dar esa interpretación, tú y yo lo podemos hacer. Tú y yo podemos comer carnitas a gusto de cerdo y no podemos estar pensando, híjole, esto me va a dañar, pero la realidad es que médicamente si lo hacemos muy seguido, claro que va a tener problemas, ¿no? Al igual que otros alimentos. Más bien aquí la interpretación debe ser la siguiente. La interpretación debe de ser que ahora él, cuando ya vea al centurión, cuando vea a Cornelio, él prácticamente lo que va a interpretar es que verdaderamente Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? Que los animales puros se está refiriendo al pueblo judío que se sentían los escogidos de Dios, que claro que lo son, pero nadie más puede entrar, ¿no? Cuando eso no fue lo que dijo Dios, sino que ellos tenían que ser ese medio por el cual llegaría la salvación a todo el mundo. Recuerden ustedes ahí la promesa a Abraham que se le hizo, que de él sería bendición ¿a qué? A todas las naciones. No habla de solamente los judíos, sino habla de todas las naciones, aquellos que no son judíos. El pueblo judío sería luz para las naciones. El pueblo judío sería ese medio para que conocieran
a Dios, al único Dios verdadero. Sin embargo, el judío, celoso de su ley, celoso de tantas tradiciones y su cultura, que hizo aparte a los gentiles, dejándolos incluso para convivir con ellos. Uy, no, eso es ser impuro. ¿Cómo yo voy a convivir con un judío? ¿Cómo voy a convivir con un samaritano que está mezclado? Entonces, para el judío tradicional era como que algo muy fuerte, ¿no? Pedro venía de esa línea, él creció en esa cultura y por lo tanto el día de hoy, puedo decir, ¿cómo es posible, no? Que Dios no haga excepción de personas. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Ahora, fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, hablando también de este tema. Vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 2, versículo 14 y 16. Efesios 2, 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hablando del pueblo judío que tenía la ley y aquellos gentiles que obviamente no tenían la ley, no conocían al Dios verdadero. Entonces dice, listo, esto se acabó, ahora son uno solo. Hablando de la iglesia, porque en la iglesia estamos hablando de una comunidad, es la familia de Dios donde vienen diferentes personas de diferentes contextos, culturas y tradiciones, ahora viniendo al Dios verdadero, a un solo Dios. Y Dios va a romper barreras. Podemos tener hermanos aquí en África que seguramente con su alabanza van a danzar, seguramente hay tambores, y quizá a un cristiano tradicional eso le va a sonar como que ¿cómo vamos a alabar a Dios así? Pero si tú fueras a aquel lugar, digo, yo he hablado de algunas experiencias en algunos viajes misioneros que hemos hecho, y hemos estado en lugares donde tú dices, bueno, en la cultura mexicana, yo soy mexicano, dice, a lo mejor yo como cristiano digo, órale, qué extremo, o esto a lo mejor está raro, pero no, para la cultura es algo normal y están alabando a Dios y están adorando a Dios y no están pecando para nada. Simplemente a Pedro, como él crecía en esta tradición, se le iba a hacer algo sorprendente, cómo Dios ya está tomando a los gentiles. No era necesario ya implementar el reino, no era necesario que todos los judíos creyeran ahora en el Mesías para que ahora los gentiles entraran. No, porque así pensaba Pedro, así pensaban muchos de los judíos, así pensaba la iglesia en Jerusalén. Por eso no se tomaban la preocupación de ir a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra, porque ellos querían que todos los judíos primero pues conocieran realmente a Mesías. Pero el día de hoy podemos decir no. En el plan de Dios estaba ya un programa llamado Iglesia, donde entraríamos todos aquellos que no somos judíos. Entonces, prácticamente la interpretación de lo que está viendo, o la visión pues de Pedro, es esa. Así que dice acá, vamos a regresar a nuestro pasaje, versículo 15, volvió la voz en la segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. O sea, Pedro todavía se quedó, ¿qué habrá significado? Tiene un significado, o sea, no, el significado no es literal, tal cual, o sea, hay que comer de todo. Él no lo veía así, él lo veía, tiene un significado todavía un poquito más allá de mis ojos y estaba en búsqueda de ese significado, próximamente lo encontraría. Versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual me habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y quien tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ustedes ven aquí este versículo, por ejemplo, 20,
levántate, pues desciende, no dudes en ir con ellos porque yo les he enviado. Dijo ahí, le dijo Dios a Pedro, le dijo el Espíritu, ¿verdad? A Pedro. Muchas veces Dios va a usar personas y por ejemplo, uno dice, bueno, ¿quién vio a estas personas? ¿Fue Dios o fue el centurión? Si lo tomamos socialmente y hablando aquí entre personas, pues fue Cornelio. Cornelio les dijo, oye, vayan y busquen a Pedro. Pero la realidad es que es Dios moviendo su plan, ¿verdad? A que se cumpla el objetivo de llegar el evangelio a la casa de Cornelio. Por eso es que dice, yo lo envié. Como esa, se puede decir indirectamente ese mensaje. Muchas veces Dios también se mueve así. Podemos encontrar personas que vienen a nuestra vida, que Dios las usa, Dios las envía para que les prediquemos el evangelio. Entonces yo en este momento estoy convencido de eso. Cada persona que llega a la iglesia, cada persona que me topo en cualquier lugar y escucho esa necesidad, inmediatamente viene a mi corazón algo y dice, háblales. Háblales de Jesús. Dios las está enviando. Tienes que empezar a pensar de esa manera. No siempre Dios te va a decir directamente al oído y te va a decir, oh, yo las envié. No, es en tu corazón, ahí el Espíritu Santo obrando que te está diciendo, listo, Dios está haciendo esto. Habla como lo va a hacer Pedro. Entonces vamos al último versículo 22 de esta primera parte. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, dice que tiene buen testimonio. Ahora este hombre, en búsqueda de Dios, sinceramente y honestamente, va a encontrar la salvación a través de Cristo. ¿Y a quién va a usar Dios? A un hombre que va a dejar sus prejuicios, su tradición, su religiosidad, por lo absurdo que va a ser para él ir con alguien que no es judío, un gentil, que para un judío juntarse con un gentil, ir a su casa es como, es un sacrilegio, pues ahora él lo va a hacer. Pero para poder ser obediente, tú y yo tenemos que dejar nuestra religiosidad y tradición en la que hayas crecido, estudiar la palabra de Dios y enfocarte en la voluntad de Dios. Maneras y formas y colores hay muchas. Asegúrate de no pecar, asegúrate de filtrar todo por la palabra de Dios. Entonces estarás seguro de que estás haciendo la voluntad de Dios. Y no estar enfocado, estar criticando a mi hermano, a mi hermana, y es que no se hace esto, no se hace el otro. No, empieza por ti. Tú hazlo. Tú empieza a hacer la voluntad de Dios. Tú empieza a cumplir el llamado que te está haciendo Dios. Y deja de estar criticando a los demás. Ahora, si tú ves pecado, ve con las personas correctas para que se encarguen y las corrijan. Ahora, si tú eres el responsable, pues es tu trabajo también. Exhorta, detén el fuego, pide sabiduría a Dios, pero sigue adelante. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Es el motor de la iglesia. Las misiones es el corazón de Dios. Iglesia que no se enfoca en esto, iglesia que no se enfoca en verdaderamente alcanzar al perdido y hasta todo el mundo, se va a enfocar en qué? Adentro. Que enchular esto, enchular más aquello, y no está mal, pero tarde o temprano también los hermanos van a perder de vista el sentido de la vida cristiana, el sentido de ver a la meta Cristo, y se van a enfocar en su hermano, empezar a criticar a su hermano. Oye, ¿ya viste? No me saludó. Oye, ¿ya viste cómo viene vestido? Ah, ¿ya viste cómo viene vestida? En vez de enfocarse ahora en lo que verdaderamente importa, que es Dios. Ahora, no estoy diciendo que estos temas no son importantes, lo son, pero no más que verdaderamente hacer lo que Dios nos está llamando. Vamos a ir rápidamente, por favor, al versículo 23. Dice, entonces haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron, ahí en el versículo 23, los hermanos de Jope, dice, le acompañaron, por lo menos sí encontramos que fueron 6 hermanos. Ahí en el capítulo 11, versículo 12, nos confirma, ya él hablando del testimonio, ¿verdad? Dice, y el Espíritu me dijo que fuésemos con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, hablando de Cornelio. Entonces fueron 6 varones que acompañaron a Pedro a la casa de Cornelio. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Pero fíjate, Cornelio, la convicción de este hombre, fíjate la convicción, dice, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Bueno, antes de hablar de ese tema, fíjese la fe de Cornelio, cómo esa fe
esa convicción, la certeza del mensaje de Dios a través de un ángel, de que eso iba a suceder. Estaba tan convencido que él invitó a sus amigos, invitó a familiares, vengan, vengan. Aquí va a haber algo importante, el evangelio. Qué convicción de este hombre. Tú y yo necesitamos muchas veces esa clase de convicción. Muchas veces, no lo vamos a hacer, mira, se ve que está nublado, yo creo que no se va a hacer. No, espera, tranquilo. Oye, yo creo que no hay dinero, yo creo que no se va a hacer porque no. O sea, tranquilo. Fe, se requiere muchas veces de fe, aunque el panorama parezca ser todo lo contrario muchas veces. Bien, vamos a avanzar. Dice ahí, versículo 24, dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, dice 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Les dijo, tranquilo, No. El único que recibe adoración es Dios. Yo soy hombre igual que tú. No como el día de hoy, ¿no? Los sucesores de Pedro, muy tradicional, la religión más tradicional de México, que se recibe, ¿no? Estos hombres casi como si fueran dioses, se les besa la mano, se les hace reverencia. Tranquilos, o sea, son hombres igual de pecadores, igual que tú y que yo, con las mismas necesidades de Jesús. Pero vemos acá un Pedro que inmediatamente, y no solamente Pedro, también los ángeles. Ustedes recuerdan Juan, cuando ve esta visión, ¿verdad? En el Apocalipsis, cuando él escribe la revelación, quiere adorar a este ángel y el ángel, no me adores. Solamente uno merece, ¿no? Que es el Dios verdadero. 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Listo, aquí está la interpretación. Él llegó a esa conclusión, él va a la visión, está orando, está viendo, está pensando qué significaría. Recibe la visita de estos hombres que le dicen, oye, Cornelio te espera. Él es obediente al Espíritu y entonces llega, es Cornelio que ha invitado a todos aquellos gentiles, está en la casa ahora entre gentiles, donde un judío absurdamente lo va a hacer, pero ahí estaba Pedro siendo obediente y entonces se da cuenta, ahora entiendo esta visión. Tú me estabas diciendo, Dios, que lo que tú has limpiado no le llame yo común o inmundo. Te refieres a estos. Así es. Así es. Ahí está la interpretación, la encontramos en el versículo 28. Avanzamos al 29, dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces ya Cornelio le cuenta la historia, cómo fue que Dios envía a su ángel, le llama, envía por él hasta allá, dice, versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien al venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos aquí, dice, para escucharte. Todo lo que Dios te ha mandado. O sea, había disposición. Había disposición. Cuando tú ves personas que les vas a predicar y tienen esa disposición, hermano, listo. Dios ya obró en su corazón. Ya Dios colocó todo. Ya la tierra está fértil. O más bien, la semilla fue plantada. Ahora vamos a cosechar. Es tiempo de cosechar. Cuando tú ves un hermano o más bien una persona que le vas a predicar y tú ya de empezar ya la conversación, se ve que está duro, pues no, ni le alegues, no vas a hacer nada. Nosotros no convencemos gente, recuerda. Pero cuando hay disposición, ya sabes, como Pedro, dice aquí el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, listo, no hay vergüenza, hay poder en el Espíritu Santo. Así que Pedro se anima, listo Dios. Mis hermanos judíos no lo van a creer. Pero ahora voy a hablarles del Evangelio. Y entonces dice, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para hacer excepción de personas? Hoy en un mundo tan ideológico, tantas filosofías que están llegando a mi país, en todo el mundo regándose, aún estas ideologías destructivas, aún yo sé que Dios también quiere que les hablemos del Evangelio. Así que en la iglesia son bienvenidas las personas que batallan con, por ejemplo, con homosexualidad, con lesbianismo,
con cosas, o para nosotros, ¿no? Ideología de género, con drogadicción, con borracheras, personas que para nosotros a lo mejor tú dices, oh, viene toda tatuada, toda despeinada, con rastas, maloliente. Hermanos, cuando una persona va a la iglesia así es porque va en búsqueda, porque está preparado, porque ya Dios lo llamó, ya Dios lo buscó, lo está buscando. Simplemente Dios te quiere usar, pero si tu religiosidad y tu tradición no te va a permitir, sería un gran problema para no predicar el evangelio a estas personas, porque Dios también las ama, Dios también murió por ellas. Que están en pecado, pues sí, pero no lo hace más pecador que tú. O sea, esa clase de pecado no las va a hacer más pecador que otras que mienten, por ejemplo, ¿no? O sea, es la misma suciedad, de la misma mugre, y por la misma mugre, Adán y Eva fueron expulsados. Por la misma mugre, Satanás fue expulsado del trono de Dios. O sea, un solo pecado. ¿Quién eres tú y quién soy yo? ¿Sí ves? Entonces, así como Pedro, debemos de quitar muchas veces prejuicios, y debemos de quitar todas aquellas cosas que nos van a evitar ir en búsqueda de aquellas personas que para nosotros y socialmente son rechazadas. O para los cristianos sobre todo, ¿verdad? Voy terminando, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje, dice, a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, ese Señor de todos. También se le conoce como evangelio de la paz, no porque te da paz, no. Estamos hablando de paz porque recuerda lo que dice también en Efesios capítulo 2, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir? Que la ira de Dios está sobre aquellos que no se han arrepentido, que no han creído en Jesús. Pero este evangelio, cuando alguien lo cree, viene a tener paz. ¿Con quién? Con Dios. Estoy a cuentas con Dios. Eso me va a traer paz con Él. Y dice acá también, 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo se predicó a Juan cómo Dios ungió el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes, sanando, predicando el evangelio, ¿verdad, Pedro? Y vámonos hasta el versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitado de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos a él. Es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y fíjense el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo estaba escuchando, listo, ahora lo creo, por lo tanto el Espíritu Santo viene y entra, es una evidencia de la salvación. Por favor, rápidamente vea Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así, ya lo hemos hablado antes, lo recordamos, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo la promesa. O sea, es en un instante, en ese momento que escuchaste, creíste, fuiste sellado. Está hablando este versículo en un modo presente, es decir, que está sucediendo todo en un solo momento. Una persona cuando cree en Jesús es lo que sucede. Viene el Espíritu Santo, viene y te sella, y claro, te dota con un don o varios dones. En este caso, por el contexto histórico y cultural de esta ciudad, se puede decir, o de estos tiempos, se manifiesta a través de un don de lenguas, muy necesario en aquellos tiempos. Y dice así, y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? ¿Y estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Así que yo escucho, creo
el Espíritu Santo viene, me sella de pertenencia, ¿verdad? Todo lo que sucede, no solamente hay salvación, mi nombre es escrito en el libro de la vida, soy pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora soy de la familia de Cristo llamada iglesia, me han dotado con uno o quizá algunos más dones, ¿sí ves? Y a partir de ahí soy una nueva criatura, soy una nueva persona según 2 de Corintios 5:17. Mi siguiente paso, y ese ya es personal, es también ser bautizado. Dice Pedro, les mandó que se bautizaran. Así que una persona cuando se convierte no debemos de tardar en que se bautice. Y también ahí veremos si realmente el hermano está siguiendo a Cristo. Es su primer paso de obediencia. Si eso no lo puede obedecer, ¿cuándo va a obedecer lo demás? Cuando Dios le llame quizás a servir o le llame a dar algunos otros pasos de obediencia, como dejar cierto pecado, abandonar cierta práctica. Pero si el primero de ser bautizado no puede, se le complica, todavía tiene dudas, mucho menos lo demás. Así que, hermanos, hemos estado aprendiendo varias cosas. Dejemos a un lado la religiosidad, como lo hizo Pedro, nuestros prejuicios sobre algunas cosas que muchas veces tenemos, que muchas de ellas ni siquiera bíblicas son más de tradición, son más de el lugar y en el contexto donde tú viviste y creciste y la doctrina que llevaste. Pero todo lo tenemos que filtrar a través de la palabra de Dios y podemos hacerlo. Diría Dios, no llames inmundo a lo que no lo es, a lo que por lo menos la palabra te dice que no lo es. Así que yo los invito a que oremos y que sigamos haciendo la voluntad de Dios. Así que cierra tus ojos. Gracias, Dios, por este día que nos regalas. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas a través de esta historia, Señor, donde Pedro fue usado, Señor, porque él tuvo que dejar a un lado, Señor, su tradición, a dejar a un lado sus prejuicios ante los gentiles, Padre, y ser obediente a tu llamado. Predicar el Evangelio porque tú habías preparado esta familia, Señor. Asimismo, Señor, danos un corazón sensible a aquellas personas que envías, Señor, que danos esa convicción de que tú les estás enviando para que les hablemos. Sin temor, Señor, y sin vergüenza lo podamos hacer en el poder de tu Espíritu, Señor, que habita en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.